Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ya veo que estamos grabando. Bueno, vamos a dar inicio a esta presentación. Primeramente agradeciendo agradeciendo al Semillero de la Universidad de Bogotá por esta oportunidad y por mi parte, encantado de poderos dar algunas pautas para que conozcamos entre todos un poquito más el mundo de la hidrogeología, que me imagino que algunos de vosotros, pues dentro de poco, algunos años, estaréis en el mundo profesional y vais a ver de cerca lo que habéis estado estudiando y aprendiendo durante estos años de carrera. Me imagino que también habrá algunos profesionales, los cuales, en algunos ámbitos ya irán conociendo más de primera mano lo que vamos a ir contando en esta presentación. Como yo en la presentación voy a ver la pantalla en Power, en tamaño de presentación, que es lo que vais a ver vosotros ahora cuando la comparta, si tenéis alguna duda de que no se vea algo o cualquier cosa que queréis comentar, lo decís a través del micrófono porque yo no puedo ver el chat. Con total libertad abrís el micrófono y si me queréis interrumpir en algún momento, pues libremente lo podéis hacer. Pues bien. Uy, perdonadme. Bueno. Vamos a empezar con esta charla. Intentaré que no sea muy extensa, son aproximadamente unas 30 diapositivas, de las cuales casi todas son imágenes y gráficos, tablas, para que no sea excesivamente aburrida. Solo hay 3 o 4 diapositivas con texto un poquito amplio, pero van a ser solo unas pautas que vamos a dar para que tengáis conocimiento. Esta charla va a estar grabada y me imagino que en el canal de YouTube la vais a poder recuperar. Habrá algunas cosas que pase más rápido, otras las haré un poco más lentas y en el fondo quiero ser un poco conciso y concreto. Bien, vamos a empezar con la elaboración de un estudio hidrogeológico. En este caso vamos a enfocarnos en la captación de aguas subterráneas. Como veremos más adelante, puede tener diferentes objetivos. Yo me he enfocado en este, pero al final lo que es la elaboración de un estudio sigue las mismas pautas y los mismos temas a desarrollar. Bien, ya me han presentado un poco. Aquí os dejo un poco por encima mi experiencia y mi currículum. Soy licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y llevo ya 21 años en este mundo, desde finales de los 90, primeros del año 2000. He estado 8 años como jefe de proyecto en una compañía bastante importante de Madrid. Luego pasé a formar parte del Departamento de Hidrogeología en otra empresa muy enfocada a lo que es perforación. Y finalmente ya los últimos años los he desarrollado en Chile, primeramente en una empresa de perforación y actualmente, pues ya llevo como 7 años siendo el gerente de hidrodrilling, ya de mi propia empresa, en la cual nos encargamos principalmente, temas de perforación de aguas subterráneas y consultoría hidrogeológica con todo lo que conlleva la misma. Ahí tenéis un poco en las últimas líneas, pues cuál es mi experiencia profesional en temas de sondeos, de pozos, de ensayos de bombeo, geología y demás. Además, complementariamente, os doy clases de hidrogeología aplicada en una de las universidades de Chile y he participado en algunos webinars y en algunos diplomados como profesor. Esa es un poquito mi experiencia por encima. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a tratar hoy? Hoy vamos a ver todo lo que conlleva lo que es un estudio hidrogeológico a grandes rasgos. No voy a entrar en lo que es cada uno de los apartados porque cada uno de ellos podríamos dedicarle un webinar o una charla aparte. Entonces, si entro mucho en profundidad en cada uno de los apartados, pues podríamos llevarnos aquí horas y horas y os podría llegar a aburrir bastante. Lo que me interesa es, dejar claro un poco, sobre todo para la gente que está estudiando,
dejarles claro que todo aquello que ustedes están estudiando hoy día en la carrera, de verdad que les va a servir para el día de mañana. No lo vean como algo, todos hemos pasado por ese punto en el que para qué podemos estudiar esto o para qué nos sirve. Pues en el fondo, todo lo que estamos estudiando, todo lo que os dan los diferentes profesores en los diferentes ramos o asignaturas, os va a servir. Y uno de los claros ejemplos es que gran parte de todo ello lo veis enfocado en lo que son los estudios hidrogeológicos, dado que es es algo bastante completo que conlleva gran parte de la geología que estáis estudiando. Pues bien, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver los objetivos de los estudios hidrogeológicos, vamos a ver las etapas y desarrollo en la elaboración de un estudio y finalmente, algo así muy sutil, porque bueno, dependerá muchas veces de los clientes que tengáis, vamos a ver a qué conclusiones podemos llegar con ellos, cuál es la información final a la que podemos dar respuesta. Ahí abajo os he puesto una línea que, bueno, suelo caer mucho en el error quizá de contar ciertas anécdotas cuando estoy explicando cosas de estas y me suelo oír bastante o me suelo oír un poco del texto, ¿no? Pongo ejemplos y demás para que sea un poquito pues, más didáctico y más fácil de entender. Pero bueno, esto es una cosa ya personal de cada uno. Pues bien, objetivos, etapas y conclusiones. Antes de empezar, quiero comentaros unas consideraciones importantes. Aquí hay una que no he comentado y bueno, está un poco basado en las ideas que tengáis actualmente de todo lo que es la hidrogeología. ¿Por qué? Yo voy a hablar en esta charla de ciertos aspectos que a lo mejor algunos de vosotros no llegáis un poco a entenderlos fácilmente, más que nada por quizá por un poquito de falta de base. A lo mejor yo estoy entrando en temas más profundos y hace falta un poco más de base. Yo ahí intentaré ser lo más explícito posible sin enrollarme demasiado. Es decir, a lo mejor hay términos, como os digo, que yo nombro y que para muchos de vosotros sea algo normal o sea algo del día a día y para otros os resulte un poquito, como se suele decir, a chino. Bueno, eso es cuestión de base. Seguramente cuando vayáis avanzando en los estudios y en este tipo de situaciones os va a resultar igualmente familiar. ¿Vale? Eso es una cosa que tenéis que tener claro. Por otra parte, hay unas consideraciones, como os escribo aquí, bastante también importantes. Hay que desmitificar o hay que quitarle importancia a un tema. Parece ser, o suele ser bastante común, el pensar que el hidrogeólogo o el geólogo es el encargado de poner el agua en algún lugar. Y eso no es cierto. Es decir, el agua en el subsuelo está o no está. Nosotros como profesionales no vamos y la vamos a poner. Nosotros como profesionales podremos decir si hay, si no hay y cuánta podemos sacar, de qué calidad puede ser y todas esas consideraciones. Pero a veces se cae en el error de pensar que porque alguien haga un estudio hidrogeológico ya va o conlleva que vamos a tener un resultado positivo. Y no es así. Nosotros vamos a aprovechar el estudio para conocer mejor el subsuelo y, determinar si es factible los objetivos de un cliente. Pero desmitificado que nosotros como hidrogeólogos el agua vamos y la ponemos a un sitio. Dependerá de muchas circunstancias que esté o no esté, pero no la ponemos. Y luego, por otra parte, también hay que hacer bastante hincapié en esto. También parece ser muchas veces que un estudio hidrogeológico está mejor o peor hecho en función de que haya agua o no. Y no es así. Es decir, los estudios hidrogeológicos, como pone en la parte superior, no implican que por hacer un estudio hidrogeológico vayamos a encontrar agua. El estudio hidrogeológico no nos va a dar el recurso. Nos va a hacer mejor aprovechar la información. ¿Y de qué va a depender el estudio hidrogeológico? Bueno, pues un estudio hidrogeológico va a depender de la cantidad de información que exista en un área, ahora veremos por qué, de la calidad de esa información y de la veracidad y
como es lógico, de la interpretación del profesional. Esto es una parte muy importante que ahora vamos a ir desarrollando poco a poco. Pues bien, ¿cuáles son los objetivos principales del estudio hidrogeológico? Bien, el estudio principal de un estudio hidrogeológico es conocer un sector determinado, desde el punto de vista primero geológico y luego interpretarlo desde el punto de vista hidrogeológico. ¿Cómo lo hacemos? Bien, el estudio hidrogeológico tiene una característica fundamental y principal, y aquí ya os hablo un poco a nivel de empresa. ¿Qué es lo que nos va a dar un estudio hidrogeológico? Un estudio hidrogeológico nos va a dar información de un sector en base a información previa existente. ¿Por qué? Porque vamos a obtener una gran cantidad de datos, una gran cantidad de información del sector con un bajo coste, porque vamos a estar utilizando ya información desarrollada. También se podría hacer generando nosotros mismos nuestra propia información, es decir, realizando mapeos, cartografía, pozos, ensayos de bombeo, pero ¿cuál es el problema? Que sería altamente costoso y no sería recomendable, porque a lo mejor el resultado económico o el gasto económico versus el resultado estaría totalmente desproporcionado. Si nosotros utilizamos información previa que ya se haya ejecutado antes de que nosotros estemos en una zona, pues nos vamos a ver beneficiado de ella. Pero claro, como os decía en puntos anteriores, esa información, o en el punto anterior, esa información debe ser veraz, debe estar bien tomada, porque si no, pues bueno, nos puede llevar a mucho equívoco. ¿De acuerdo? Entonces, el estudio hidrogeológico, para que sea rentable, tiene que ser con información previa existente. Generando información, como os digo, también se puede elaborar, pero sería con un alto costo. Bien, en este caso, el enfoque principal es conocer desde el punto de vista geológico y posteriormente hidrogeológico una zona, un sector. ¿Para qué? Bueno, aquí os he pauteado 4, 5 o 6 objetivos que podremos tener con el conocimiento geológico de un sector, pero nosotros en este webinar nos vamos a detener en los dos primeros que veis aquí, la construcción de una captación. Pero bueno, ¿qué podemos obtener con el conocimiento geológico de un sector? Bueno, podemos conocer si es factible o no la construcción de una captación, que como es lógico cumpla las necesidades de un cliente. El cliente puede ser una minera, puede ser una agrícola, puede ser un particular o puede ser una población o cualquiera que necesite una captación. Nos va a ser importante el conocimiento del sector para diseñar la captación, es decir, para no hacer una captación súper grande, muy costosa, cuando a lo mejor el requerimiento del cliente, pues no sé, es 1 litro y podemos hacer una obra mucho más pequeña. En función de la litología, podríamos también diseñarla. ¿Qué más nos va a dar? ¿Qué más nos puede otorgar el estudio, el conocimiento geológico de un sector? Bueno, pues gestionar de manera eficiente los recursos hídricos. Bien sea, bueno, pues conocer temas de intrusión marina, si un sector está sobreexplotado o no, realizar recargas de acuíferos, muy de moda últimamente. Pero bueno, en este aporte, en este punto 3 de la gestión de los recursos hídricos, de igual manera necesitaríamos un fuerte apoyo en tema de hidrología, aguas superficiales, y otro tema bastante de moda hoy día, que es el tema de las modelizaciones. O sea, para gestionar los recursos hídricos necesitaríamos pues un fuerte apoyo de la hidrología y de las modelizaciones. Otras conclusiones que se pueden sacar con los estudios hidrogeológicos. Bien, pues podríamos entrar un poco en el mundo de la ingeniería geológica en función de, bueno, pues si tuviese que hacer cimentaciones, construcciones de túneles y demás. Nos podría dar información de la geología en base a, bueno, la ingeniería de un sector. También podríamos obtener información de la hidroquímica del agua. Bien, o
el estudio hidrogeológico nos podría dar mucha información para alimentar un modelo hidrogeológico. Bien sabéis que los modelos estos tan famosos que están hoy día en el mercado, pues necesitan ser alimentados, necesitan tener datos. Con un estudio hidrogeológico podemos obtener o complementar datos. Bien, nos vamos a centrar en los dos primeros, que es el objeto del webinar de hoy, es decir, construcción de una captación. Pues bien, vamos al segundo punto, que son las etapas y el desarrollo del estudio hidrogeológico. Vamos a ver ahora, posterior a esta diapositiva, unos índices, porque esta etapa de aquí yo la voy a intentar explicar con un ejemplo práctico. Quizá con el ejemplo práctico se os quede un poquito mejor en qué consisten los estudios hidrogeológicos. Bien, como he dicho anteriormente, y esto es algo que repito, disculparme por la reiteración, pero es algo que tiene que quedar claro, es conocer la geología y posteriormente darle a esa geología un carácter hidrogeológico de un sector determinado. Y vamos a trabajar con información previa existente. Vamos a coger pues todos los informes que haya de un sector, vamos a coger todos los puntos de captación, puntos de agua que exista en un sector, para llegar a conocer todo el área, todo el sector desde esos dos puntos de vista. Bien. Nos vamos a ir ahora a un objetivo claro. Es decir, para empezar, ir un poco de manera secuencial, nosotros cuando vamos a hacer un estudio hidrogeológico basado en la construcción de una captación, va a haber un cliente, el que sea, yo he puesto ahí 2, 4, bueno, va a ser, en este caso hay 3. Cuando llamo población y sanitaria es lo mismo, en algunos sitios cuando se habla de estudios hidrogeológicos sanitarios es para abastecer una población, pero bueno, el desarrollo es el mismo que para una minera o una agrícola. Bien, nosotros nos vamos a centrar en intentar conocer si a través de una captación podemos satisfacer la demanda hídrica de una población, o bien si podemos satisfacer la demanda agrícola de una minera para su producción y su funcionamiento, o para regar, pues no sé, olivos, limones o lo que tenga la agrícola. Es decir, vamos a necesitar un caudal X para abastecer una población, o abastecer una minera, o abastecer una agrícola. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener que conocer desde el punto de vista geológico e hidrogeológico un sector para saber si es factible realizar la construcción de un pozo que satisfaga las necesidades de nuestro cliente. Bien. En este caso, yo os voy a poner para que veáis dos índices sacados de estudios hidrogeológicos, que en este caso, el primero de ellos que estáis viendo, bueno, va a ser realizado para una población, el abastecer a una población, y en las dos siguientes o 3 diapositivas vais a ver el mismo índice o muy parecido para abastecer a una minera o una agrícola. Vais a ver que los puntos importantes son los mismos. ¿En qué difiere este de la población o sanitaria respecto a la minera o a la agrícola? Lo que estáis viendo aquí es que en este de la población, ¿vale? El objetivo o la demanda que nosotros necesitamos, voy a sacar el puntero y os lo voy a ir mostrando. Bueno, nosotros podríamos ser los encargados de definir la demanda. ¿Cómo? Pues deberíamos hacer, como empresa, deberíamos determinar cuánta es la cantidad de agua que necesitamos para satisfacer a la población. Pero toda esta información que he marcado un poquito en azul, ¿vale?, van a ser igual para los dos. Aquí seguimos con la población, ¿vale? Bien, en este primer estudio, nosotros como empresa éramos los encargados de definir cuánta agua necesitábamos. Puede darse también el caso, como viene. Ahora, luego entraremos en cada uno de los puntos. Puede ser para una agrícola minera
que esa información que nosotros teníamos que generar para determinar la demanda ya nos la dé el cliente. Es decir, en una agrícola, por ejemplo, puede haber un ingeniero agrónomo que ya haya hecho los cálculos para decirnos, pues mira, la agrícola para satisfacer sus necesidades necesita, no sé, 10 litros segundo, que es lo que requerimos para regar nuestro cultivo. En el otro caso, puede darse la situación que cuando nos manden a hacer un estudio hidrogeológico para alguna población, pues también podría ser el caso que nos dijesen, pues mira, la población tiene tantos habitantes y se requiere tantos litros segundo. Pero, como en el caso que os he puesto el ejemplo, la determinación, bueno, también se puede hacer, la puede hacer la propia empresa. En el fondo, las partidas son las mismas. Bien, esto lo veremos poco a poco. Ahora vamos ya a entrar en las etapas, las que habéis visto en el índice, las vamos a ir comentando poco a poco. Es decir, cuando nosotros tenemos un estudio hidrogeológico para una población, aquí en este lado veis el ejemplo que vamos a ir viendo poco a poco, pues en la población se tiene que determinar un objetivo, se tiene que determinar una demanda. Ahí os he puesto algo bastante simple. Tiene que ser elaborada por el personal competente. Si nos lo dejan a nosotros como responsabilidad nuestra, como habéis visto en el primer índice, pues tenemos que hacer todo el estudio de habitantes, el consumo diario que tiene cada habitante y tenemos que determinar cuántos litros al día para satisfacer a todos los habitantes necesitamos. En este caso, muy simple, por ejemplo, si tuviésemos 3.000 habitantes, hay unas tablas medias, bueno, puede variar un poco en función de las regiones, países y demás, pero bueno, básicamente se suele establecer que una persona consume 2.000 litros al día. Por tanto, si tenemos 3.000 habitantes y necesitamos por cada uno de ellos 2.000 litros, necesitaríamos 600.000 al día. Como el día tiene 86.400 segundos, pues para que un pozo fuese rentable en este área, tendríamos que ver si es capaz el sector en el que estamos trabajando de generar algún pozo que nos dé 7 litros segundo. Bien, como os decía, este apartado lo podemos realizar nosotros elaborando detalladamente, como veíais en el primer índice, o ya nos lo puede dar, como podría ser en el caso de una minera. Aquí el objetivo en función de la demanda, pues el ingeniero agrónomo nos podría decir ya directamente que necesita un pozo que dé 0,6 litros segundo. ¿Qué ha hecho el agrónomo? Pues ya nos ha evitado todo este primer paso que podríamos haber tenido nosotros en la población. Es decir, si un olivo, por ejemplo, estos son datos un poco así ficticios, si un olivo necesita 10 litros al día, ¿vale? Y tenemos 5.000 olivos, pues necesitaremos 50.000 litros al día. ¿Qué requerimos? Un pozo que dé 0,6 litros segundo. Bien, pues en base a esos objetivos iniciales, que como repito, los podemos definir nosotros o nos lo puede hallar definido el cliente, empezamos a realizar todo el estudio, que es lo que nos interesa en el fondo. Los objetivos, principalmente, en este caso, sería un pozo, ver, para satisfacer las demandas de esa población, ver si el sector en el que estamos trabajando existe la posibilidad de construir un pozo para que nos dé 7 litros segundo, y en el segundo, si no existe la posibilidad de que nos dé 0,6 litros segundo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque imaginaros que en el primero de los casos estuviésemos en una zona donde hay muy poquita agua porque los materiales son muy impermeables y tenemos caudales muy pequeños y nos diese 1 litro segundo. Evidentemente no lograríamos con la construcción de una captación satisfacer la demanda requerida. En el segundo caso, imaginaros que estamos en la zona, en la agrícola, donde los pozos nos den 1 litro segundo, por así decirlo, estaríamos satisfaciendo la necesidad de la agrícola, del cliente. Pues bien, cuando definimos la localización es muy importante acotarla. ¿Por qué? Imaginaros que una población solo puede construir un pozo en el límite ese amarillo que yo os he indicado.
Pues evidentemente, por muy buena que fuese esta zona, si los límites en los que solo puede construir la población son estos, por muy buena que fuese esa zona, no tendríamos opción de llegar a ella. Nos tenemos que ceñir en la zona donde ellos tienen su área. Por ejemplo, si fuese una agrícola chiquitita, como este sector de aquí, pues evidentemente, por muy buena que fuese esa otra zona, nuestro estudio tiene que ir enfocado a este sector rojo. Y, por último, en el caso, por ejemplo, de una minera, si su ámbito de actuación, su propiedad fuese el círculo blanco, evidentemente nuestro área de estudio tendría que ceñirse únicamente a esto. No valdría decir, por ejemplo, que aquí pues podemos conseguir, no sé, un pozo de 10 litros, porque ahí la minera no podría construir. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante a la hora de empezar un estudio hidrogeológico, primero definir la demanda, cuánta cantidad de agua se necesita. Segundo, determinar el área de actuación. No es la primera vez que sucede que bueno, mandan a hacer un estudio hidrogeológico y fuera del sector de actuación de la minera o del cliente o del agrícola, el que sea, encontramos los caudales requeridos, pero estamos fuera y no se puede hacer nada. ¿De acuerdo? Eso es un hecho importante del día a día. Pues bueno, importante, demanda, qué cantidad de agua necesitamos para satisfacer, como es lógico, las necesidades del cliente. Segundo, acotar la zona de estudio perfectamente. ¿De acuerdo? Y con eso ya empezaríamos a generar. Bueno, como hemos visto al principio, lo importante de los estudios hidrogeológicos para que sean rentables, por lo poco de inversión que genera, al realizar el mismo, es trabajar con información disponible. Es el primer paso una vez tenido claro cuáles son los objetivos para satisfacer la demanda y cuál es el sector de estudio. Bien, pues trabajaremos en buscar información previa de toda la zona de trabajo. ¿Dónde los buscaremos? Bueno, pues en los organismos oficiales, en los propios trabajos que tenga una empresa y que haya realizado previamente, en los trabajos de estudio que haya realizado antes, en años anteriores, nuestro cliente. Es decir, necesitamos conocer todos los trabajos que se han hecho en ese sector, en ese área. Yo, por ejemplo, en este sector, que lo vamos a tomar como referencia, esto es un valle de una zona, bueno, de Chile, en la que se hizo un estudio hidrogeológico. No voy a decir la localidad, pero bueno. Pues cuando comenzamos a realizar el estudio hidrogeológico, nosotros nos fuimos a... Bueno, la verdad es que ahí si leéis toda la información lo podéis deducir. Bueno, pues nosotros nos fuimos a los organismos oficiales que ya tienen estudios y demás, que es público, y bueno, pues cogimos información para ya partir con una base. Esta etapa es muy importante y es fundamental. Tenemos que partir, para no ir al campo a tontas y a locas, tenemos que partir con una información base de todo lo que nos vayamos a encontrar. Y en general, salvo zonas inhóspitas y zonas así muy retiradas o que partamos de cero, generalmente suele haber información. Se suele haber hecho ya estudios previos. Si no, a lo mejor en el mismo lugar, en sitios cercanos que nos faciliten nuestro trabajo. En este caso, bueno, pues había estudios de evaluaciones de recursos hídricos, bueno, pues información hídrica de una de las cuencas, había un catastro de captaciones, de pozos, en ese sector, que estaban, bueno, pues en el organismo público que rige este apartado. Había, bueno, pues información previa que teníamos nosotros también de otros trabajos realizados y, bueno, pues en organismos encargados de la geología, bueno, en este caso de Chile, pero me imagino que en Colombia, Ecuador, Bolivia y otros países habrá organismos que también rijan esta información, pues se puede llegar a obtener. Alguno se puede preguntar, ¿y si no existe nada de información? Bueno, pues si no existe nada de información de la cual no podamos partir, pues tenemos un problema. ¿Cuál es ese problema? Que el generarla nos va a costar caro. Entonces, pues bueno, pues es lo que hay.
En ese sentido, no se puede hacer nada. Si se parte de mucha información veraz y es analizada, el resultado es muy bueno. Y si no hay información, pues lamentablemente habrá que generar y gastarse el dinero. Bien, obtenemos toda la información disponible en función de estudios y bueno, de captaciones de agua que estén catastradas, de todo aquello que nos pueda ser importante. Cartas geológicas, súper importante para conocer, para comenzar todos los trabajos. Y bueno, nos tenemos que mover un poco dentro de lo que son los organismos y demás para que nos faciliten información. Posteriormente, se debería aplicar una metodología de trabajo. En ello, bueno, pues se describirá un poco qué es lo que tenemos que hacer. Habrá que tener unas reuniones con el cliente, habrá que hacer una recopilación de todo y analizarla, ver qué nos interesa de toda esa información que hemos tenido, el levantamiento de puntos y todo aquello que previo al trabajo de campo nos facilite la salida. Debemos ser muy organizados en este apartado para no perder tiempo y dando vueltas en el campo sin saber muy bien a dónde vamos. Esta parte es una etapa bastante importante para llegar a ser lo más productivo posible. ¿De acuerdo? Resumiendo, hasta este punto, tenemos un objetivo que nos lo marca el cliente, la demanda necesaria, delimitamos la zona, buscamos información del área y lo que vamos a hacer es organizarla. Vamos a hacer unos trabajos previos de campo, antes de ir al campo, perdona, para trabajar en el campo bajo unas bases sólidas. Bien, aquí ya pasamos a algo bastante más detallado de lo que es lo que nos interesa, la geología y la hidrogeología. ¿Cómo podemos partir? ¿O qué es lo que, cómo partimos? Si habéis visto en la pestaña anterior, la diapositiva anterior, teníamos la información en este caso, el Sernageomin, el organismo que rija en cada país, se llamará de alguna manera determinada, la información geológica de un sector. En este caso, me imagino que en todos los países, yo he trabajado en 3 países diferentes y los 3 países lo tienen, que son las cartas geológicas. Bueno, es una base importante de inicio en el apartado de recopilación de información. Bien, pues en este apartado de la recopilación de información, lo primero que nosotros tenemos que saber es con qué materiales nos vamos a encontrar. Y en el organismo oficial encargado podremos adquirir esa memoria o ese mapa geológico. ¿De acuerdo? Bien, pues partiendo de ello, en este caso, nos fuimos al Sernageomin y obtuvimos la carta geológica. En este caso no es la más actualizada, digámoslo así, pero es que no hay otra. Es uno 250.000. Hay hasta escala de 1 100.000, pero en este sector solo había uno 250.000. Pues tenemos que partir con ella. Es decir, tenemos que saber el contexto general del área de estudio, que la vamos a sacar a partir de la carta geológica. Conoceremos a nivel general la geología estructural y como información importante también, pues bueno, un poco la geología económica. Esto, aunque en principio nos pueda parecer un poco menos trascendental, puede tener su importancia. Por ejemplo, si la geología económica es de hacer barro porque hay mucha arcilla por esa zona, pues quizá nos puede dar una idea que si abunda la arcilla en esa zona, pues quizá no sea propensa para la captación de agua subterránea. Quizá, es un ejemplo así un poco sacado rápido. Es decir, información que previamente puede no parecer importante, puede en algún momento resultarnos de interés. Por eso no hay que dejar nada de esto de lado. ¿De acuerdo? Bueno, partimos con la carta geológica y en la carta geológica tendremos a ver cómo saco aquí el puntero. El puntero. A ver, ¿cómo saco el puntero? Que no me... ¿Ayudarme alguno? En pluma, tú tienes que darle pluma. Ahora, aquí. O puntero láser.
En puntero no. Para que me sea la manita en la flechita otra vez. En pantalla, opciones de puntero, perdón. ¿Sí? Opciones de puntero láser. No, pero yo quiero que sea flechita, normal. Si alguno sabe, por favor, ayúdenme. Prenda su micrófono. Nuevamente tienes que presionar puntero láser para que se desactive. Es verdad, sí, es verdad que está aquí. Bien, muchas gracias. Bueno, como seguíamos aquí, hemos obtenido la carta geológica, que es base fundamental para comenzar todos los estudios. Y en ella, bueno, podemos ver el mapa, las estructuras geológicas y, como es lógico, también podemos ver, si se despliega y se abre, podemos tener la memoria. ¿De acuerdo? Y todo ello es bastante importante para comenzar los trabajos. Bien. Yo me imagino que en todos los lugares, bueno, pues, se habrán hecho estudios de estos y esta información la podéis tener. Evidentemente, esto es una información básica de partida. Bien, ¿qué tenemos que hacer con ello? Pues tenemos nuestra información geológica y ahora lo que nos queda, ya hemos hecho un estudio previo en base a información, lo que nos queda ya es empezar a trabajar en campo y pisar el campo, ver si realmente, en este caso empezaremos por todo lo que son las unidades geológicas, vamos a visitarlas y vamos a patearlas en campo, como se suele decir, vamos a pisarlas y vamos a ver si esta carta geológica con la que nosotros hemos empezado a trabajar y la que nos ha dado una idea general inicial, realmente se cumple. Ya os puedo adelantar, por ejemplo, que esta carta 1.250.000 tenía bastantes deficiencias. Y bueno, los geólogos que teníamos trabajando, pues hicieron algunas modificaciones, pero como punto de partida es importante. Y en el estudio, aquí voy a abrir otra vez otro PDF, en el estudio, bueno, vamos a tener cabida para ir pisando, como veis aquí en pantalla, las unidades y vamos a ir verificando realmente si lo que el mapa como información previa nos ha expuesto nos sirve o no nos sirve, o hay algún error. En este caso, bueno, había unas pequeñas modificaciones, se partió de esta base, como la imagen que veis en el Power, y se hicieron algunas modificaciones. Y finalmente, como empresa o como trabajadores del sector, se elabora una cartografía, un mapeo del área de trabajo para identificar bien cuáles son las unidades y demostrar en ese estudio que realmente se han visitado, se han levantado y se han dado, pues eso, con el pico y la brújula y demás, se han sacado todas las conclusiones geológicas. Bien. Por tanto, el marco geológico partiremos con una idea general básica en base a la información recopilada existente, en este caso con la carta geológica, y luego procederemos en campo a verificar que esa información es real, que donde nos pone que es una granodiorita, por así decirlo, resulte que no sea una andesita, o donde nos dice que tenemos un material detrítico, resulta que no sea un intrusivo. Verificar que realmente la información con la que partimos es fiable y veraz. Bien, con esa información ya detallada, un levantamiento geológico en base a rocas y sedimentos, bien, deberemos, bueno, aquí os he puesto otra vez el mapa geológico, no tenía intención de sacarlo en el PDF, ya os lo ponía aquí, pero bueno, como veis, la base inicial de la cartografía geológica, en base a información previa, nosotros elaboramos una cartografía y detallamos directamente cuáles son los materiales existentes. La descripción geológica y vemos realmente cuál es como bien digo, los materiales que existen. ¿Para qué? Porque todo estudio hidrogeológico, esto es una parte también muy importante, está basado en la geología de los materiales. ¿Cómo responden los materiales esos al almacenamiento y a
y a la transmisión del agua en esos materiales. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante definir qué materiales existen. Los vamos a conocer. Hago un pequeño resumen. Inicialmente, con una cartografía en base a un mapa ya realizado y posteriormente verificando en terreno. Bien, otro de los puntos importantes que tenemos es el marco hidrológico, aguas superficiales. En este punto se puede profundizar más o menos dependiendo de la incidencia que tengan las aguas superficiales en la recarga o no de las aguas subterráneas. Bueno, mi experiencia propia me dice que si queremos profundizar en todo lo que son las aguas superficiales, quizá deberíamos contar con especialistas en hidrología. Tal vez. Si no, pues bueno, para darle forma al estudio, podremos contar con información pública cogida de estaciones meteorológicas del sector, en la que nos va a dar, bueno, pues aquí os he puesto algunos, se puede coger mucho más datos, pero aquí yo tengo algunos, como cómo es el clima del sector, cuánto llueve, cómo son las temperaturas, cuántas horas de luz tiene al día, si hay mucha vegetación o no. Es decir, nos va a dar un contexto un poquito general a nivel de la hidrología del sector. Pero bueno, si tenemos que profundizar mucho y es un estudio bastante completo, no sé, pues tema de modelización y demás, pues quizá deberíamos hacer un poquito hincapié en este aspecto y tal vez tendríamos que introducir en el equipo de trabajo a un hidrólogo mucho más especialista que el hidrogeólogo en temas de aguas superficiales. Si nos sirve, como en este caso sucedía, si nos sirve con información previa, pues bueno, podemos dar respuesta. Bien. Posteriormente al conocimiento geológico, al haber pisado y al haber reconocido los materiales, tenemos que, darle un carácter hidrogeológico a los mismos. Es decir, ver cómo se comporta cada uno de ellos, de esos materiales, ver cómo se comporta desde el punto de vista hidrogeológico. Si son capaces de almacenar y transmitir el agua, si se comportan como acuíferos, si se comportan como acuicludos, como acuitardos. Bien, en función, bueno, si estamos en un medio detrítico, en función de su porosidad, y si estamos en un medio rocoso, en función de cómo sea esa porosidad. Si tiene fracturación, si tiene alteración, si tiene disolución. Para ver qué tal son esos medios desde el punto de vista de su permeabilidad, si son permeables o no son permeables. Es importante, en principio, con una cartografía previa y toda la información que podamos obtener del sector en base a estudios iniciales, podemos llegar a concluir en una idea general del modelo hidrogeológico general del sector. En este caso, bueno, creo que en la siguiente diapositiva lo tenemos. Bueno, en este caso, aquí hay una correlación un poco entre la geología del sector parte izquierda y la geología y la hidrogeología parte derecha. Es decir, una formación, quiero recordar que lo verde era volcánico y lo naranja, rosáceo, así, ese color carne, era intrusivo y el resto amarillo era detrítico. Bueno, pues lo volcánico verde era un material impermeable, igual que la formación intrusiva color carne, mientras que la formación detrítica del cauce del río y el vallecito, bueno, pues era una formación más detrítica, más reciente. Podemos interpretarlo como el acuífero principal, la zona detrítica, y la zona rocosa, dado que no tenía una fracturación, alteración, disolución importante para considerarse como acuífero, una zona impermeable. Al final, esta imagen solo es que veáis la relación entre lo que era la geología trasladado y dándole un carácter hidrogeológico, que al final es lo que nos interesa. Bien. Posteriormente, una vez conocido la geología del sector, en base a la cartografía inicial publicada, reconocimiento de campo, trasladado a la hidrogeología, ver cómo pueden comportarse esos materiales y cuál puede ser el acuífero principal, nos vamos a ir al punto más importante que existe dentro de un estudio hidrogeológico, y es el inventario de puntos de agua.
¿Qué es el inventario de puntos de agua? Bueno, el inventario de puntos de agua no es más que el reconocimiento en términos generales de todos los puntos de captación que existan en el sector de estudio y próximo a él. ¿De acuerdo? Es decir, cuando nosotros hacemos, bueno, no nosotros, o cuando se hace una captación, una prospección de aguas subterráneas, lo normal, y siguiendo un procedimiento correcto, es que esa perforación tuviese un informe de todo lo acontecido ahí. Qué materiales se han atravesado, cuáles son los objetivos, si se ha hecho ensayo de bombeo, decir los caudales, los niveles estáticos del sector, la química del agua. Todo eso debía ser lo correcto. Cada perforación que se realice tiene que tener su estudio, su informe, que tiene que ser controlado y regido por un organismo oficial que se encargue de la gestión de todas las aguas subterráneas. Eso es lo correcto, ¿de acuerdo? Eso es lo correcto. Si, por ejemplo, estamos en una agrícola o una minera, si la minera o la agrícola, cuando nosotros llegamos a trabajar en ese sector, ya previamente ha hecho pozos, sondeos, debería igualmente tener en su propiedad la información de esos pozos y de esos sondeos en los que ha trabajado previamente, para que nosotros, a la hora de realizar nuevos estudios, nos sirvan como información previa. ¿De acuerdo? Bien. Pues entonces el inventario de punto de agua es reconocer, levantar, ordenar, analizar toda la información existente de las captaciones en el sector que estamos estudiando. Bien, ¿y de qué va a depender? Bien, va a depender dentro del estudio hidrogeológico. ¿Qué parte importante va a tener esto? Es en función de la cantidad de puntos de captación que existan. Evidentemente, si vamos a una minera a realizar un estudio hidrogeológico y esa minera, no sé, en el año 2010 hizo 10 pozos, nosotros en el 2020, cuando estemos trabajando nuevamente en esa minera, podremos obtener información o deberíamos poder obtener información de los 10 pozos que hizo en el año 2010 para conocer la litología que atravesó, los niveles freáticos, estáticos, dónde estaban en aquel momento, si se hicieron ensayos de bombeo, saber qué caudales daban y cómo variaban los niveles durante el ensayo y demás. En el caso de una población, bueno, pues el organismo oficial se debería tener registrado todos esos puntos. Igualmente, o abarcando todo, siendo muy legalistas, digámoslo así, si vale la expresión, el organismo oficial que se encargue de la gestión de las aguas subterráneas de un país debería tener todos los informes de todas las captaciones que se realicen. Para que nos hagamos una idea, esto es como saber las tarjetas de crédito asociadas a una cuenta bancaria. Imaginaros que la cuenta bancaria es el acuífero y las tarjetas son los pozos. Pues bien, cada tarjeta tendrá una persona designada y estará tirando de una cuenta corriente. Para saber toda la información de esa cuenta, solo tenemos que ir a la tarjeta y ver los extractos. En el caso de los pozos es algo parecido, en el caso de los acuíferos. Nosotros, el acuífero sería la cuenta corriente y los pozos serían las tarjetas de crédito. Están extrayendo agua. Bien, pues el detalle de todos los pozos debería ser regido por un organismo oficial para saber toda la información. ¿Qué es lo que pasa? Desgraciadamente, bueno, suele suceder en el día a día, primero, que muchos pozos se construyen de forma clandestina y no tienen información, es decir, nos están robando dinero de la cuenta corriente sin saber quién. Y segundo, y también importante, es que muchas veces esos informes que se hacen, pues lamentablemente por ahorrarse un dinero, no los hacen personas competentes o profesionales competentes. Es decir, lo puede hacer un mero perforista poniendo 4 datos en función de, bueno, pues salir corriendo, cobrar y ahí queda el tema. Entonces, para que el inventario de puntos de agua sea lo suficiente veraz y tengamos éxito con él, la cantidad es importante, muy importante, la calidad de la información fundamental y sobre todo el análisis que realice un profesional sobre la cantidad y calidad de los datos. ¿Qué debería tener cada uno de los puntos de captación que tenemos en un sector? Bien, pues ahora como lo hacemos más rápido aquí, opciones de puntero, tal.
¿Qué es lo que debería tener al menos? Al menos. Bien, pues debería tener, como mínimo, debería tener una situación, unas coordenadas para tenerlo ubicado. Debería tener un desarrollo de cómo se ha construido la captación. Debería tener una columna litológica que nos diga exactamente cuáles son los materiales que se han ido encontrando en profundidad. Debería tener una prueba de bombeo para saber los caudales. Debería tener un estudio más en detalle de la obtención de los parámetros hidrogeológicos, es decir, sacar la conductividad hidráulica y la transmisividad del sector, y un análisis químico. Eso sería al menos lo mínimo que debería tener cada uno de los puntos que se tenga en un sector y que, como habíamos dicho, debe estar gestionado por un organismo oficial o por el propio cliente. Es la parte fundamental. Si, como os digo, no existe muchos puntos en un sector, pues oye, el éxito dependerá más que nada del análisis con tan pocos datos que pueda hacer el profesional. Si están mal, pues a veces bueno, hay veces que la información está mal y el análisis que hace el profesional lo deduce. Dice, bueno, esto tiene ciertos errores, o no puede ser, o esta información es para cogerla o para desecharla. Bien. Cuando hablo de punto de captación, me refiero a todo lo que sea agua o todo lo que alumbre aguas subterráneas. Puede ser un manantial, puede ser una excavación, ¿vale? Con una retroexcavadora mismamente que alumbre las aguas subterráneas porque estén muy en superficie. Puede ser un sondeo, puede ser un pozo, es decir, todo aquel punto que nos dé información. Bien, en este caso, ¿qué hacemos? Pues tenemos que recopilar toda esa información para partir con algo. Bien, en este caso, para la sanitaria, en el ejemplo que os he venido utilizando, nosotros recopilamos toda esa información de los puntos en el organismo oficial. En este caso es la Dirección General de Agua. Y estos puntos son los inscritos con su número de resolución y demás, son los puntos legales e inscritos en el sector. ¿Ves? Bien, esos puntos, ahí los tenéis plasmados, nos sirven como inicio de trabajo en campo. Ahora lo que tenemos que hacer, una vez están ubicados en campo con sus coordenadas y demás, sabemos dónde están, debemos hacer un trabajo de ir a verlos y verificar que la información que tengamos, si es que la tenemos, está bien, y si no, levantar una nueva información sobre ellos. Por ejemplo, si estos puntos se construyeron, por ponerte un ejemplo, o alguno de ellos, en el año 2000 y los niveles estaban a los 3 metros, y ahora en el 2020 el nivel en vez de estar a 2 metros está a 10, pues tenemos que actualizar esa información. Bien, partimos con los puntos que existen en los organismos oficiales y esto es punto de partida para trabajos de campo. ¿Por qué os digo esto? Porque si no partimos con esta información, lo único que vamos a hacer es ir a terreno y empezar ahí a dar vueltas buscando puntos de captación que existan. Evidentemente, y casi siempre, hay muchos más puntos de los que están inscritos, porque como os decía antes, hay muchos pozos que son clandestinos, que no están inscritos en ningún organismo ni nada. Ha ido una maquinita, ha hecho una captación y ha salido. Nosotros, durante el trabajo de campo, además de reconocer todos estos inicialmente legales, por así llamarlo de alguna manera, vamos a poder levantar información sobre otros que vayamos encontrando durante la marcha y que los vayamos inventariando para nuestro estudio. Pues bien, una vez previa la información obtenida, los ubicamos, sacamos la información y deberíamos ir al campo a verificar. Estos puntos son prácticamente los mismos, pero veis, tiene delante el HD porque son puntos que durante este estudio nosotros reconocimos y actualizamos. Algunos coinciden con los que había inicialmente en la base de datos y otros a lo mejor no, porque ya estaban tapados, porque fueron muy antiguos, porque no existen, que a veces, bueno, puede estar un punto inscrito y no existir y demás. Pero en este caso, todos estos puntos son los reales, que en este caso me parece que eran 20 y tantos, 30, los reales y en los que se pudo sacar información. Lamentablemente,
la realidad es que no siempre se dispone de toda la información que yo os he mostrado en el informe ese donde os decía litología, ubicación, ensayo de bombeo. Lo ideal sería disponer de ella, pero lamentablemente en muchas ocasiones no tenemos esa información y hay que sacar las mayores conclusiones sobre la geología e hidrogeología de un sector en base a la información que se dispone. Bien, pues una vez hecho el reconocimiento en terreno de todos los puntos de captación, hemos levantado nuestro propio inventario actualizado. Debemos, bueno, pues como digo, actualizarlo y tenerlo bastante ordenado. Y donde cada uno de los puntos está captando. Si veis en la columna de colores, veis que hay pozos que captan un intrusivo, hay pozos que captan un fluvial, un coluvial, y bueno, independientemente de donde estén, nos va a dar información. Aquí podemos observar en esto que evidentemente los caudales mayores evidentemente están en el detrítico. Si recordáis las dos imágenes que os he mostrado de la geología y el detrítico, de la geología, como veis, de la geología y el modelo hidrogeológico, el acuífero principal estaba sobre el material detrítico. ¿Veis? Son los caudales más altos. Sin embargo, en los intrusivos y en los volcánicos, pues generalmente esto estaba mal, nos dimos cuenta que este pozo no existía, aunque la DGA pusiese que tenía un otorgamiento de este caudal, no existía, ¿vale? Yo también información válida, pero bueno, como os digo, hay una correlación importante entre lo que es la geología, entre lo que es el acuífero y los caudales obtenidos. Bien, pues con toda esta información, evidentemente toda la tiene que ir elaborando y analizando y sacando las propias conclusiones expertos, como seréis el día de mañana vosotros, para sacar las conclusiones y demás. Voy a pasar a una diapositiva anterior para que veáis que, o me parece que aparece en la siguiente, a ver si aparece, déjame enseñaros esto. Bien, y ahora volvemos a la anterior. Como veis, es decir, la gente es más sabia de lo que uno inicialmente a lo mejor podría sospechar. Es decir, si vosotros veis a un pastorcillo por ahí con sus cabritas, no penséis que vosotros como profesionales a lo mejor sabéis más. Esa gente, bueno, no es tonta y sabe cosas por experiencia y demás. Y si os dais cuenta, todos los pozos que estaban inscritos, como veis, realmente todos, estos de aquí, es porque está en una zona muy alterada del granito, donde están esas plantaciones que se ven ahí, pero la gente no es tonta, ¿sabes? No menospreciéis a nadie, porque evidentemente los pozos la gente los construye donde los caudales son más elevados. A nadie se le ocurre, como veis, aquí no hay ningún pozo, porque la gente sabe que ahí no hay agua, independientemente de, bueno, los conocimientos geológicos que tenga. Entonces, como es lógico, bueno, en la parte donde definimos nosotros en función de la geología dónde estaba el acuífero principal, pues está la gran mayoría de los pozos. Y aquí igual, ¿de acuerdo? Bien. Volviendo a esto, bueno, a ver si va a... espera, que se me levanta esto. Bueno, hemos hecho un levantamiento actualizado, lo hemos ordenado, hemos sacado las conclusiones más importantes que nos interesan, cuál es el propietario, los caudales, el diámetro, la profundidad del nivel, la ubicación y demás, qué acuífero capta. Lo que tendremos que hacer es levantar una ficha de cada uno de los puntos, ¿vale? Con toda la información esta que vemos aquí, una fotografía, unas observaciones, unas coordenadas, unos caudales, si está inscrito o no está inscrito en un organismo oficial, si es legal ese pozo, por así decirlo, o no, si está aprobado, quién es el propietario, qué acuífero capta, bueno, toda la información habida y por haber que tengamos de cada punto. Esto es igual que la tabla que habéis visto en la diapositiva anterior, pero para cada uno de los pozos una ficha individual. ¿Vale? Bueno, evidentemente, ahí volvemos a esta imagen otra vez. Tenemos todos los puntos ya actualizados con nuestra ficha, con nuestro resumen, y ya tenemos, haciendo digámoslo así, un resumen, tenemos el objetivo inicial,
conocemos la geología del sector en base a información previa y posteriormente verificación en terreno de los materiales. Le hemos hecho una interpretación de la hidrogeología en función de los materiales que tenemos. Bueno, tenemos una hidrología, si llueve o no llueve, si hace temperaturas o no del área de trabajo. Y, por último, tenemos el inventario de puntos de agua, que no es más que reconocer con pozos ya realizados cuáles son, pues bueno, todos los datos desde el punto de vista hidrogeológico que nos interesa, caudales, parámetros hidrogeológicos de transmisividad, de coeficiente de almacenamiento, de conductividad hidráulica, la litología que tiene cada uno de esos puntos, que nos sirve para generarnos un modelo geológico y modelo hidrogeológico conceptual. Pues bien, una vez obtenido toda esta información, tenemos, esto ya es un poco a nivel, bueno, me escapo un poco de lo que es la pura teoría o puros conocimientos académicos, por así decirlo, de la geología e hidrogeología. Hay un apartado que hay que tener un poco en consideración, y es que muchas veces, esto lo he puesto, bueno, haciendo un pequeño inciso, por eso está aquí el cuadradito esto en rojo. A veces resulta que existen pozos legales inscritos y tienen un perímetro de protección. Es decir, la ley les otorga un perímetro de protección, la cual dice que no puede haber construido un pozo a menos de una distancia X, que determina una ley, de un pozo ya inscrito. Por ejemplo, este 23 de aquí, no se puede construir ningún pozo dentro de este radio. Todo pozo que uno vaya a construir tiene que estar fuera, ¿veis? El 6 este está fuera, porque si estuviese aquí, el propietario de este pozo podría denunciar a quien construyese aquí. Eso es una limitación por la cual he querido hacer un inciso, porque a veces, con un estudio hidrogeológico, imaginaros que la zona más propicia me dice que aquí. Evidentemente no podría, porque ya el propietario del pozo 23 me podría demandar. Eso es un condicionante, bueno, añadido que se pone. Quería hacer ese inciso, y esto es algo como aparte de los conceptos puramente académicos. Bien. En una minera podría ser algo parecido, o en una agrícola, es decir, si el lugar más adecuado de construcción de un pozo indica que, por ejemplo, en una agrícola tenemos que otro pozo antiguamente construido que está en funcionamiento, pues oye, no podríamos construirlo dentro de unos límites relativamente cercanos. Se estaría interfiriendo y quitándose, entre comillas, el agua el uno al otro. Condiciones que debemos tener en cuenta a la hora de ubicar. Bien. Pero bueno, como os digo, todo país o bueno, toda región tendrá sus leyes. En este caso eran 200 metros el perímetro de protección. Hay en otros lugares que puede ser 500, otros 1 kilómetro. Bueno, pues cada uno tendrá su ley y sus restricciones. Bien, por último, y para completar todo lo que es el modelo hidrogeológico e hidrogeológico conceptual que nos hemos ido generando en base a la geología, la interpretación hidrogeológica y el inventario de puntos de agua, tenemos esto ya, bueno, es un poco más entre comillas, algunos dirán que no, otros que sí, entre comillas, un poco más opcional, o algunos no le sacan mucha utilidad, otros ven que tiene mucha, ya es un poco a petición del cliente. Pero una vez tengamos el modelo conceptual, podemos apoyarlo sobre una geofísica. En este caso, se realizó una prospección geofísica, un TEM, en los sectores, en 3 perfiles. Yo os he puesto aquí uno, en el que evidentemente nos corroboró el modelo inicialmente que nos habíamos creado en función de la geología y los inventarios de puntos de agua. ¿Cuándo puede ser dentro de un estudio hidrogeológico la parte de la geofísica importante? Quizá cuando no tengamos información previa o cuando la información sea bastante deficiente. La geofísica nos podría ayudar bastante. En este caso, bueno, se hizo, apoyó, nos sirvió, pero evidentemente nosotros con los sondeos que ya teníamos levantados e inventariados con los puntos de agua y con la geología existente, sabíamos perfectamente la profundidad a la que
aquí nos íbamos a encontrar el basamento, que es esta parte inferior, a la profundidad donde iba a estar el nivel de agua y los materiales que teníamos. Entonces, la geofísica es un apoyo importante, pero a veces, pues bueno, tampoco nos va a dar gran información. Esto un poco, bueno, a petición del cliente. Yo, en mi caso, como experiencia, la realizaría, pero sabiendo, bueno, que hay que tenerla un poco cogida entre alfileres, porque tampoco es la resolución final a los temas. Bien, y por último ya, una vez hemos obtenido nuestro modelo hidrogeológico, en base a todos los conceptos que hemos visto, bueno, podemos realizar o conocer pues, cómo es el espesor del acuífero, cómo es la potencia, las reservas de ese acuífero, y podemos realizar una piezometría del sector en base, pues, bueno, a la profundidad de los niveles estáticos. Cuidado, niveles estáticos. Conociendo la cota, sabemos exactamente, conociendo la cota topográfica y el nivel estático, podremos determinar la cota piezométrica de cada uno de los puntos y ver un poco en líneas generales, bueno, cuál es el sentido de flujo, cómo se mueven las aguas, dónde hay mayor o menor gradiente y demás. Aquí hay que tener una cosa en consideración importante, aunque os parezca de perogrullo, lamentablemente se suele caer bastante en el error. Los niveles tienen que ser estáticos. Si hay pozos que estén en funcionamiento o tomamos niveles a la hora de hacer el inventario de puntos, tomamos niveles en los que, bueno, pues cercano hay un pozo o se está bombeando, pues nos sirve de muy poco. Alguno dirá, joder, se suele cometer muchas veces este error. Y, bueno, en definitiva, tendríamos toda la caracterización de una zona y tendríamos suficiente información para llegar a conclusiones requeridas por el cliente. En este caso, al hacer todo el estudio nuestra demanda era de unos 7 litros para satisfacer las necesidades de la población, y después de estar recorriendo toda la zona, conociendo la geología, hidrogeología, realizando el inventario de puntos de agua, realizando una geofísica, nos dimos cuenta o llegamos a las conclusiones de que con un único pozo no podríamos optar por conseguir esos 7 litros, dado que el sector y el acuífero principal donde podríamos llegar a construir no daba pozos más allá de los 2-3 litros. Nos dimos cuenta igualmente que esos caudales tan elevados que habéis visto en el inventario donde os he puesto la tabla, que ya llegaban hasta los 33, 34, pues lamentablemente durante los trabajos de campo nos dimos cuenta que eran caudales que estaban inscritos hacía muchísimos años, durante el año 95, 96, y incluso había de pozos que ni existían. Por circunstancias, nos dimos cuenta que esos caudales no eran reales. Y los reales estaban en torno al 1, 2, 3 litros como mucho. Por tanto, para satisfacer las necesidades de esta población, para obtener esos 7 litros que habíamos hablado al principio, deberíamos construir al menos 2 o 3 pozos, como mínimo, con ciertas características. Bien, pues con todo esto, al final, nos iríamos a unas conclusiones que estarían basadas en los objetivos, los 7 litros, la geología del sector. Habíamos visto cuál es el acuífero principal en base al detrítico, las rocas de volcánicas y los intrusivos, la hidrología, ver que llueve mucho, no llueve mucho, la temperatura, cómo es la radiación solar y demás, la hidrogeología, ver el comportamiento hídrico de esos materiales detríticos o esos materiales rocosos, si hay mucha agua o no, el inventario de puntos de agua, y una geofísica que nos complemente el modelo hidrogeológico y geológico que nos hemos hecho del sector. Si finalmente, con toda esta información ordenada y analizada, se determina que es factible el hacer la perforación, o una o varias perforaciones, pues se diseñará. ¿Y qué tendremos que tener en cuenta? Bueno, pues el sistema de perforación a elegir en base a la geología que hayamos obtenido. Si vamos a colocar nuestro pozo en un medio detrítico, bueno, pues habrá que escoger el sistema que mejor perfore y más seguro en medios detríticos. Los diámetros de perforación, importante. No vamos a construir un pozo, por ejemplo, habilitado en 16 pulgadas si queremos meter una bomba de 4 pulgadas para sacar 1 litro. Habrá que acondicionar y dimensionar la obra a nuestras necesidades.
ver si la calidad del agua, que la tendríamos que haber obtenido en el inventario de puntos de agua, son salobres o menos salobres para diseñar, bueno, pues las características de la columna de habilitación y, bueno, pues un poco conocer también si habría que hacer hincapié en algunas operaciones especiales como pueden ser sellos de tamaño de grava y este tipo de situaciones. Por último, y aunque la exposición era basada un poco en la captación de aguas subterráneas, en la construcción para conseguir agua, igualmente todo el estudio hidrogeológico y geológico de un sector, ese modelo conceptual que nosotros nos hemos creado con este estudio, nos puede dar información para satisfacer diferentes cuestiones que nos pueda plantear el cliente, como, por ejemplo, como hemos visto, la factibilidad o no de construir una captación, la ubicación y diseño de la misma, conocer y controlar procesos de intrusión marina, pueden ser unas conclusiones que nos puede dar un estudio hidrogeológico, conocer y controlar procesos de sobreexplotación, ver la evolución de los niveles piezométricos, cómo puede evolucionar las reservas de agua de los acuíferos, conocer la calidad de aguas subterráneas, diseñar una campaña de pozos para estudio de las aguas subterráneas, realizar temas más administrativos para generar temas de derechos de agua. Bueno, identificación, un estudio hidrogeológico también puede sernos válido para identificar diferentes masas de agua y dividir dentro de una cuenca diferentes acuíferos. Generar información a través del estudio hidrogeológico para introducir datos en un modelo hidrogeológico. Conocer el estudio hidrogeológico también nos va a aportar información para conocer si existen posibilidades de utilizar ese sector o esa área como zona de recarga de acuíferos. Bueno, nos puede dar información para estudios de ingeniería geológica o incluso el conocimiento geológico o hidrogeológico de un sector nos puede ser útil para conocer si se puede hacer almacenamientos de CO2 en base a trampas geológicas y demás. Es decir, puede haber más de los que yo he enumerado aquí, pero en el fondo de lo que se trata el estudio hidrogeológico, y para terminar, es del conocimiento geológico e hidrogeológico de un sector. Para con ello satisfacer unas demandas, unos objetivos que tenga un cliente, que pueden ser básicamente estos que os he enumerado aquí. Recordaros, como os he dicho al principio, que cada una de las partes que yo he ido nombrando se podría hacer un webinar aparte, se podría hacer una exposición aparte y podríamos hacer bastante hincapié en cada uno de ellos explicándolo de manera individual. Esto ha sido como un repaso general, esto ha sido como un pauteo para tener claro más o menos cuáles son las etapas principales, para realizar un estudio hidrogeológico. Y alguno se preguntará, ya para terminar y como conclusión final, y desde un punto de vista ya de trabajo real, ¿qué es lo que en qué puede ser útil un estudio? Os voy a poner un ejemplo y con esto termino. Imaginaros que una minera quiere realizar, necesita construir un pozo para satisfacer sus demandas y necesita construir un pozo que dé, no sé, pues 10 litros segundo para satisfacer sus necesidades. Bien, si no realiza estudio hidrogeológico, puede obviarlo, coge y realiza ese pozo y le puede estar costando, pongamos un valor, $100.000 ha construido esa minera ese pozo. Y resulta que una vez lo ha construido sin hacer previo el estudio hidrogeológico, se ha gastado $100.000 en construir el pozo. Bien, resulta que cuando termina de construirlo, el pozo no da esos 10 litros que ellos necesitan, da 1. Por lo tanto, no les sirve. Conclusión, se ha gastado $100.000 en construir un pozo que no le satisface su demanda. No le sirve prácticamente para nada, porque da 1 litro y ellos necesitan 10. Si hubiese hecho previamente el estudio hidrogeológico en el cual 100%
ya os adelanto, le hubiese dado la conclusión final de que en ese sector donde puede trabajar, de actuación de la minera, donde pueden ubicar el pozo, no hay lugar para sacar esos 10 litros y lo máximo que va a sacar va a ser entre 1 y 2, evidentemente la minera buscaría otra alternativa. El estudio hidrogeológico le hubiese costado, no sé, pongamos $10.000, por lo tanto la minera se hubiese estado ahorrando $90.000. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es un poco la finalidad y por qué puede ser importante realizar un estudio hidrogeológico, aunque mucha gente se lo salte. Con esto doy por concluido, espero no haberos aburrido y si he ido un poquito rápido ha sido para, bueno, pues intentar no alargar mucho la charla y espero, bueno, que por lo menos se os haya formado cuál es el pauteo principal de los estudios hidrogeológicos. Muchas gracias y bueno, si tenéis alguna pregunta o tenéis alguna aclaración y demás, pues quedo abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias, Miguel. La persona que tenga una pregunta, por favor, abra el micrófono para que todos podamos escuchar. Al parecer no hay preguntas. O por el chat, si no pueden activar micrófono, también pueden preguntarnos. Creo que no hay preguntas. Bueno, de parte del semillero Un Recurso Hídrico CIS, muchísimas gracias a todos por su asistencia y por acompañarnos estos meses con esta iniciativa. A todos los profesionales y estudiantes que están presentes les deseamos muchos éxitos. A Miguel, y esperemos que estén muy bien. Ya hay una pregunta. Dice José Mulgas, está en el chat. Dice, la mejor manera de ubicar un sector o punto para realizar un sondeo eléctrico vertical o un TME, ¿cuál sería? Bueno, pues la mejor manera, evidentemente, primero tendríamos que realizar el reconocimiento geológico e hidrogeológico y el SEP o la prospección geofísica que vayamos a realizar tiene que estar enfocada donde nosotros inicialmente con los trabajos previos geológicos e hidrogeológicos veamos qué más útil va a ser. Es decir, en el ejemplo que yo os ponía, pues en principio descartaríamos todas las zonas donde hemos considerado que las formaciones son impermeables y que la obtención del recurso hídrico va a ser nulo. Tendríamos que enfocarlo donde inicialmente tenemos nosotros la idea que podemos encontrar agua. No es más que, bueno, pues optimizar la prospección. Dice Diana, me gustaría saber cuáles son los métodos geofísicos más utilizados. Hombre, en temas de aguas subterráneas, bueno, generalmente se suelen utilizar los TEM, las tomografías y va a depender un poquito también de la profundidad de investigación. Es decir, hoy día los SEF no suelen llegar a bastante profundidad, puede estar en torno a los, no sé, 40, 50 metros como máximo y más allá, pues bueno, pues puede ser un poco erróneo la interpretación. Y los TEM suelen ser, bueno, pues aparcar un poquito más de profundidad, pero también van a estar un poco condicionados por el terreno, por las parcelas, si se puede pasar, no se puede pasar, si se puede ampliar las salas de extensión de la tomografía y demás. Pero en principio lo más utilizado hoy día pueden ser las tomografías. Al parecer hay otra pregunta en el chat. Dice José, ¿existe la manera de hacer exploración y o prospección de aguas subterráneas en zonas de alta montaña?
Sí, totalmente. Bueno, la experiencia, yo he estado trabajando hasta en 5.000 metros de altitud. Lo que pasa es que, bueno, en esas áreas lo que uno va a buscar van a ser siempre las quebraditas y y los valles chiquititos donde hay acumulación de material detrítico, y en ese material detrítico, pues bueno, las aguas de deshielo y demás van a ir circulando, digámoslo así, ladera abajo por esos materiales detríticos, y evidentemente se puede hacer ahí, bueno, prospecciones y se puede obtener agua subterránea. También en zonas de alta cordillera, llanuras grandes, de altas cordilleras, de altiplano y demás, pues las aguas subterráneas también son abundantes. Por tanto, sí se puede hacer en prospecciones de agua subterránea en zona de alta montaña. Jaime pregunta, eh, dice, para el manejo de humedales, ¿en qué escala es conveniente obtener planos hidrogeológicos y qué información mínima se requiere? Hombre, me está claro que cuanto más grande la escala, es decir, los humedales, habrá que definir un poco cómo son de grandes los humedales, el sector de estudio. Evidentemente, cuanto más pequeño sea una zona, el grado de precisión, pues bueno, va a ser mayor. También se va a necesitar menos información. Es decir, bueno, pues en un humedal habrá que definir un poco cuál es el sector exactamente, y bueno, pues la escala que vamos a tener va a ser un poco la que nos va a determinar toda la información. Pero generalmente en todos los estudios hidrogeológicos, como os he dicho al principio, el área a estudiar es lo fundamental. Si queremos obtener información de una zona, por ejemplo, de 10 por 10, pues oye, con un pozo sería representativo y pues sería casi información directa. Si el humedal, por ejemplo, ocupa, no sé, 10 kilómetros por 10 kilómetros, pues oye, necesitaríamos una gran información que abarcase toda esa área. Pero bueno, va a depender un poco de la escala, sin más. Vale, Emilio dice, ¿qué tipo de perforación es viable en las zonas andinas? Mira, la perforación, bueno, esto es otro de webinar que suelo dar. Las perforaciones no es más que va a depender de la geología y de los materiales. Si estamos en zona rocosa, por así decirlo, pues bueno, pues una zona rocosa es un material, en principio, si no está excesivamente alterado o no está excesivamente descompuesto, es un material estable. Pues un sistema de perforación que pudiese perforar en un medio estable y homogéneo podría ser una rotopercusión con martillo en fondo. Por ejemplo, va a depender un poco de la geología del sector. En zonas andinas, en zonas altas, pues bueno, yo también he trabajado con sistemas de reverso inundado porque había excesivo material detrítico, había relleno de cuencas, a 4.800 metros estamos hablando, habría relleno de cuencas y, bueno, material detrítico, pues se utilizaba un reverso inundado para mantener las paredes en un material inestable con la presión hidrostática de la columna de agua. Va a depender un poco en función de la geología que nos encontremos. Geología y Desarrollo, GeoDSAS, dice, ¿cuál es el precio aproximado para este estudio? Bueno, eso es un tema un poco controvertido, ¿no? Eso es... ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, va a depender un poco de la situación actual, va a depender un poco del tamaño de cómo sea el estudio, va a depender un poco del cliente, de las exigencias del cliente, va a depender un poco del grado de precisión que se necesite. Yo te puedo dar un rango de precios, y te puedo decir que un estudio hidrogeológico, aunque te suene lo que te voy a decir no sé, así un poco desproporcionado, es real. Uno puede estar cobrando desde 1.000, 1.500 euros en un estudio, digamos, básico, y puede llegar a estar cobrando, no sé, 20.000, 30.000 dólares por un estudio hidrogeológico. Va a depender un poco de, como digo, del cliente, de la situación, de la información que se disponga, del área de actuación, si es muy grande o muy pequeña, de dónde esté de ese estudio. Pero bueno, básicamente es complicado. Y luego también lo que conlleve, porque la geofísica por sí sola también es cara. Entonces, si hay estudios hidrogeológicos que llevan geofísica, pues el precio subirá más. Si hay estudios que
que no llevan geofísica bajará menos. Si el área de actuación es muy grande, pues puede ser bastante elevado. Si se requieren profesionales, como ponía el ejemplo, a lo mejor de hacer más hincapié en términos hidrológicos, habrá que elevar el precio. Si la demanda, por ejemplo, como os ponía al principio, si necesitamos hacer un estudio hidrogeológico en una agrícola y el cliente solo nos dice que quiere regar los olivos y no nos dice cuánta agua quiere, pues a lo mejor deberíamos contratar un ingeniero agrónomo para que nos determine exactamente cuánta agua vamos a necesitar para regar todos los olivos. Entonces va a ser un poco precios aproximados, digámoslo así, en función de eso que os indico. Puede ir entre 1.000, 1.500 dólares hasta 20.000, 30.000 dólares o incluso hasta más, pero bueno. Pongamos que como término medio puede estar entre 8 o 12.000 dólares más o menos. Diana Prieto dice, me gustaría saber un poco más acerca de acuíferos en zonas costeras. ¿Cómo es el contacto en el agua salada usualmente y qué estudios adicionales se realizan? Pues mira, yo hace muchísimos años, estamos hablando del año 2002, 2003, yo llevaba una campaña de control de acuíferos costeros con intrusión marina. Por experiencia, evidentemente existe una interfase entre el agua salada y el agua dulce, y existen a veces bombeos desproporcionados que digamos, por entenderlo de una manera así un poco didáctica, mueven ese límite, ¿no? Lo mueven, van haciendo pues que el agua salada pueda entrar, pueda intruir. Es complicado, la verdad. Yo la experiencia que tengo es que no guardaba ninguna relación y tenía más que, digamos, una relación un poco teórica, y observaba en muchas zonas donde cercanas a la costa las aguas eran dulces y en zonas muy alejadas a la costa las aguas eran saladas, es decir, no guardaba ninguna relación la intrusión. Bien, es verdad que, bueno, realizando una campaña de pozos y una campaña bien diseñada a lo largo de toda la costa, o la zona de estudio, mejor dicho, podemos determinar en base a la calidad química de las aguas, podemos determinar un poco la intrusión. Bien, es verdad que en el momento que hagamos una perforación vamos a estar contaminando y vamos a estar, si no tenemos un buen diseño inicial, vamos a estar contaminando las aguas. Entonces, cuando nosotros hagamos un pozo que tome las aguas superficiales, por así decirlo, dulces, y las aguas saladas en profundidad, por hacer un diseño básico, y las vamos a estar contaminando. Entonces se nos va a hacer un poquito difícil el control. Pero bueno, más o menos con temas de calidad de las aguas y un buen diseño de los pozos en el sector, podemos determinar un poco la interfase. En este caso es súper importante, y lo digo por experiencia propia, que se vaya haciendo una caracterización química del agua a medida que se va perforando. Cuando uno va perforando un sondeo en temas de intrusión marina o enfocado a intrusión marina, es importantísimo que a medida que uno va perforando vaya tomando la calidad química de las aguas para conocer realmente dónde puede venir esa interfase. Pero bueno, es un tema que todavía está un poco en el aire y se necesita estudiar muchísimo más. Vale. David Monroy pregunta, ¿qué metodología de exploración hidrogeológica recomienda en zonas en las que no existe ningún tipo de información para obtener datos de la manera más costo eficiente posible? Pues hombre, en este caso, yo empezaría por digamos, dos etapas. Una etapa inicial, un levantamiento geológico del sector. Existen geólogos bastante especialistas en todo lo que es cartografía y mapeo, que te pueden dar la idea inicial de dónde estamos ubicados y cuál es la geología del entorno, y lo acompañaría con una geofísica. A partir de ahí, intentaría saber cuáles son los materiales en profundidad, qué es lo que tenemos o lo que nos podremos llegar a encontrar, y diseñar pues una o dos o tres captaciones, depende de la extensión y del área a estudiar y del presupuesto económico que se tenga,
para conocer un poco más sobre las aguas subterráneas. Pero inicialmente comenzaría con una cartografía, con un mapeo geológico realizado por un profesional, ya que no partimos con nada, y una geofísica. Como os he dicho al principio, bueno, el generar información para los estudios hidrogeológicos suele ser a veces, bueno, a veces no, suele ser bastante costoso y los datos que tengamos, pues oye, a lo mejor no llegan a darnos los resultados esperados, pero es lo que hay, no se puede partir otra cosa. Listo, dice Alfonso Guerrero. ¿Qué efectos causa una actividad sísmica en los acuíferos? ¿Qué efectos causa la actividad sísmica en los acuíferos? Sí, señor. Que yo sepa, ninguna, salvo que exista una zona rocosa, por así decirlo, que no esté fracturada y, bueno, pues a través de un movimiento sísmico y demás, pues pueda aumentar un poco la permeabilidad del medio por algún proceso de fracturación o similar. Pero, bueno, la experiencia, mira, yo estoy aquí en un país altamente sísmico y es raro el pozo que se rompe o la afección que existe con un sismo. No he visto grandes. En algún caso sí se ha achacado la rotura de algún pozo, no comprobable, pero se ha achacado la rotura de algún pozo por algún momento sísmico, pero no ha habido gran alarma sobre eso, ni mucho menos. Y a nivel, como decía, a nivel de roca, pues bueno, a lo mejor un movimiento sísmico importante puede aumentar un poquito. No lo sé, ¿eh? Lo dejo un poco en el aire porque de primera mano no lo he visto, pero podría a lo mejor aumentar un poquito la permeabilidad de alguna zona por alguna fracturación o algo que pueda, pero en principio no debe afectar. Vale, creo que está la última pregunta. Camila Guzmán dice, ¿ocupa un software específico para modelamiento hidrogeológico que incluya la realización de mapas piezométricos? Camila Guzmán, bien. Pues mira, esta pregunta la voy a responder con algo que me dijeron a mí hace muchos años en un organismo oficial como fue la Confederación Hidrográfica del Tajo en España. Lo mejor que existe en este caso es darle un carácter hidrogeológico, digamos, con la mano, a pulso, para hacer un mapa hidrogeológico en base a los puntos y a la piezometría que se obtenga. Es decir, a base de los programas, a menudo los programas informáticos suelen, bueno, pues actuar de manera que carece un poco de esa interpretación hidrogeológica que a lo mejor puntualmente se le puede dar. Y lo mismo te hace una interpretación de unos puntos y te elabora un mapa que por algún lado puedes observar, porque tengas otra información, que no está correcto. Por tanto, y haciendo referencia a lo que me decían, preferiblemente es mejor que uno realice su mapa geológico con papel y lápiz en base a sus datos de piezometría, y eso luego, evidentemente, sí, se plotea y se pone más bonito como si lo hubiese hecho un programa informático. Pero generalmente se suele dejar a interpretación del geólogo, hidrogeólogo que realice el mapa, este tipo de mapas. Es lo mismo, por ejemplo, que cuando se hace un corte geológico, no sé si a vosotros en la facultad os lo dicen, que lo mejor es darle el toque geológico con el lápiz en papel. Y luego sí, evidentemente, para hacerlo más presentable, pues oye, ya se aplican programas informáticos, pero el toque geológico del papel y lápiz, lo ideal es que no se vaya perdiendo. En este caso, bueno, pues es fundamental que todavía quede un poco de interpretación, y eso lo vamos a dar nosotros. El programa al final coge unos datos, extrapola, tira, y hay veces que prepara algunas que no se sabe por dónde pillar. Pero bueno, yo utilizaba antiguamente el Surfer y bueno, pues habría que ver cómo va la actualización de todos estos programas. Pero como digo, no soy muy partidario de ello. Prefiero hacerlo con carácter más artístico y con un poco más de interpretación, y dejando un poco llevar por la interpretación y el análisis de cada uno. Vale, muchísimas gracias. De hecho, que mencionan ustedes lo de los cursos, les recomiendo que en este momento con lo de la pandemia,
Coursera, no sé si conozcan la plataforma, está abriendo cursos gratis con certificado y hay de todo tipo de temas, incluyendo ideología. Entonces, por si quieren aprender algo nuevo, les recomiendo que accedan a la plataforma. Creo que esa era la última pregunta. Entonces, te agradezco mucho, Miguel, de parte de nuestro semillero. Fue bastante enriquecedora esa charla. Y te quería preguntar si nos puedes compartir las diapositivas. Hay varias personas que nos estaban diciendo que quieren como tener acceso a las diapositivas. Entonces, no sé si se puede. Bueno, eso, mi correo lo tienen. Bueno, al principio de la diapositiva, mi correo está aquí. Yo invito a que cada uno me mande un mail a este, se ve la pantalla, ¿vale? A este correo y ya yo os haré llegar las diapositivas. Dale, listo, muchísimas gracias. Igualmente nosotros vamos a compartirles el link del video de YouTube que va a quedar pues colgado en la página de YouTube, en el canal de YouTube, perdón, Cuarentena con Geociencias, para que lo puedan ver y puedan otra vez ver la información, ¿listo? Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todos, a Miguel, muchísimas gracias a todos los profesionales que están conectados y estudiantes como yo y como los que estamos acá en este semillero. Y espero estén muy bien, que se cuiden y ya este semestre creo que no vamos a hacer más charlas, las haremos el otro semestre, tipo agosto en adelante, probablemente porque acá va a seguir todo virtual, o pues es lo más probable. Entonces los invitamos a que si tienen algún tema de interés que quieran exponer o algo así, nos pueden escribir a nuestro semillero para cuadrar para el próximo semestre. Sí, ahorita escribimos si quieren el correo de Miguel en el chat. Creo que no, si quieres ponlo otra vez, Miguel, lo están preguntando para que las personas te puedan escribir. Entonces, muchísimas gracias a todos. Dejen sus correos para poder enviarles el link de esta charla y espero les vaya muy bien. Ya se pueden ir desconectando. Bueno. Ahí ya Miguel puso el link, sí, el correo. Dime. Nada, que muchísimas gracias por todo y bueno, pues espero en algún momento poderos servir algo de ayuda. Sí, señor. Igualmente el otro semestre esto va a seguir virtual, entonces seguiremos con este tipo de modalidad. Muy probablemente vamos a escribir de nuevo pidiendo temas para que otros profesionales puedan exponernos y por eso, sí, o sea, decimos como ya cortar hasta aquí porque ya es este mes que viene terminamos semestre, entonces ya por eso es. Muchísimas gracias a todos. A ti, Miguel, demasiado. Muchísimas gracias por Venga. ser el último de este semestre. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos. Vale, ya se pueden desconectar. Les voy a enviar el link probablemente en la tarde o el día de mañana. La página es Coursera. Les recomiendo que si ya son egresados, busquen si su universidad en este momento tiene convenio con Coursera. La mía, la Universidad Nacional, tiene en este momento el convenio en donde ustedes pueden hacer los cursos gratis y les dan el certificado al final. Entonces, investiguen con alguien que todavía siga activo en la universidad, igualmente les van para que ustedes puedan acceder. Pero sí, o sea, todos los cursos, bueno, la mayoría están gratis y les dan el certificado. Hay de todo tipo de temas, de todas las universidades del mundo. El convenio de egresados no es para egresados solamente, es como de la UNAL, tú solamente tienes que abrir Coursera, ahí ya escriben el nombre varias veces, tú creas tu cuenta con el correo de la universidad, igualmente los egresados, con el correo de sus universidades, y tienen que esperar 15 minutos o 10 o 20 minutos y les va a aparecer una notificación en Coursera de que ustedes son parte pues, de la universidad como tal. Entonces ahí ustedes ya pueden acceder a inscribirse a los cursos. Es así de sencillo, es bastante sencillo y creo que el convenio dura, por lo menos para mi universidad, dura hasta septiembre. Entonces averigüen si tienen ese convenio también, porque es bastante útil. Muchísimas gracias otra vez y hasta la próxima.